Bueno, buenas tardes para todos. Con esta actividad que damos iniciada en este momento, se completan las 3 actividades previstas para el día de hoy, al conmemorarse los 10 años de la creación del Comité para el Desarrollo de la Cuenca del Río Uruguay. Para esta tarde tenemos prevista la discusión sobre temas vinculados con el proyecto de lo que es el Observatorio Socioeconómico del Comité. Para nosotros es una fecha muy importante, un acontecimiento muy importante, sobre todo porque, bueno, en este espacio, en esta tercera parte, dedicado a lo que significa los vínculos, como lo es la existencia de una relación entre el comité y las universidades. Entendemos que esta relación, este acuerdo, este juntarnos para debatir sobre el proyecto de lo que significa un observatorio para la cuenca de Uruguay, es una instancia para nosotros muy importante. Así que bueno, en este programa que tenemos de actividades, tenemos en primer lugar la palabra del profesor Emilio Silva de la Universidad Católica de Uruguay, de la sede Salto, que un profesor de mucha experiencia, de una trayectoria muy interesante, vinculado con los problemas transfronterizos. Así que para nosotros la palabra de Emilio es una palabra que permanentemente consultamos, recurrimos y con el cual tenemos la posibilidad de dialogar permanentemente. Así que para nosotros es muy importante que en esta tarde nos haga llegar sus reflexiones, sobre todo a través de sus estudios que ha hecho en materia de problemas, sobre todo en temas comerciales, en temas históricos, en nuestra cuenca del río Uruguay. Así que, bueno, eh, comentarle también que para nosotros en esta circunstancia que trae aparejado la realización de un seminario de esta característica, tiene como eje definir de algún modo cuáles son los objetivos de este observatorio, que en primer lugar intenta, bueno, contribuir a la comprensión de las problemáticas y complejidades que tiene toda la cuenca. Contribuir o construir, mejor dicho, un mapa dinámico de la cuenca que muestre sus distintos componentes. También buscamos con esto alentar la formación de actores institucionales y también territoriales, especializado en las prioridades que tienen que ver con la agenda transfronteriza, las cuestiones de cohesión social, los problemas de género, es decir, aquellos elementos o pilares que entendemos deben ser discutidos, analizados en estos encuentros donde participa la universidad. Y por supuesto, estimular los debates interdisciplinarios, ¿no? Porque la complejidad de los problemas de la región no son tampoco ajenos a las complejidades de otros problemas que hay en otras regiones y que también el intercambio a través de la opinión, la mirada, la discusión interdisciplinaria enriquece lógicamente a nuestro observatorio. Pero también pensar en lo que significa esta contribución a la visión a largo plazo de lo que son políticas transfronterizas en la cuenca. Así que, bueno, estamos en esta instancia y que queremos también recordarles a ustedes quiénes conforman este proyecto, ¿no? Este proyecto se desarrolla en lo que es el Comité para el Desarrollo de la Cuenca del Río Uruguay, como ámbito dedicado a impulsar el diálogo, la investigación, la reflexión, la comunicación, la formación y acción política en materia de integración regional. Y abierto a la participación, lógicamente, de los distintos actores de la sociedad civil y contribuyendo a democratizar fundamentalmente y a fortalecer la dimensión social, cultural y ciudadana en la construcción de la región. ¿Sí? Así que por eso consideramos clave la participación de la academia en este espacio,
puntal indispensable para promover la investigación y la difusión de estas prácticas en toda la región. También comentarles que para nosotros fue un año muy difícil, este 2020, sin duda, pero que a partir de la decisión plenario de autoridades de este comité, de los intendentes que conforman este comité de Cuenca, destacar que se realizaron durante el año 2020 5 seminarios que han servido para alimentar justamente este proyecto y crear condiciones de diálogo nunca alcanzado en este espacio. La verdad que eso lo tenemos que remarcar porque eso ha sido el fruto de la participación de mucha gente que a lo largo de estos 5 seminarios tuvieron la posibilidad de participar y de aportarnos a esta visión para ir clarificando muchas cosas, ¿no? Y lógicamente esto genera una sinergia, no solamente de quienes participamos aquí, sino con otros actores de la sociedad, y eso se observó a partir de lo que han sido las consultas, los correos, los comentarios, los aportes que nos han ido llegando en estos tiempos, ¿no? Bueno, en primer lugar, decirles que festejamos esta semana, podemos decir así, la edición del boletín número 34, el boletín sanitario que decidió el comité llevar adelante para, bueno, mostrar lo que sucede en la cuenca en esta pandemia, ¿no? Así que bueno, desde el 13 de abril, de manera ininterrumpida, hemos estado generando semanalmente este boletín que incluye información básica, ¿no? Lógicamente, y algunos análisis, algunas opiniones que acercamos desde distintos actores de la cuenca. Así que bueno, en esas reuniones preparatorias que se han ido realizando, que han permitido servir para acuerdos de cooperación de distintas disciplinas y que suponemos se concretarán en los próximos meses, dada la bueno, decisión de seguir adelante con esto y además el valiosísimo aporte de distintas universidades, tanto de Argentina, de Brasil, de Uruguay, que se suman a este encuentro. Así que bueno, dentro de las cuestiones que tenemos planteada y consensuada con los distintos actores que mencionamos, pensamos sostener, lógicamente, el boletín semanario, el boletín sanitario semanal, agregar o incluir nuevos foros de debate para el 2021 sobre temáticas puntuales que hacen a las necesidades de la región. También consolidar esta red universitaria, ¿no?, del observatorio y promover, así incentivar, digamos, los enfoques de investigación de la academia en materia transfronteriza en toda la cuenca, ¿no? También la formación de recursos humanos para fortalecer los lazos, los vínculos en esta región. Así que muy bien, sin más palabras, pasamos a escuchar a Emilio como una primera parte de este encuentro que nos servirá para, bueno, abrir un poco el debate y ser un motivador para discutir estos temas. Y en segundo lugar, segunda parte, digamos, de este encuentro, estará destinado a conocer la opinión de las distintas autoridades, investigadores de la academia que hoy participan y que nos servirá para ir consolidando estos lazos de cooperación. También tenemos previsto, bueno, discutir sobre algunos objetivos puntuales que lógicamente surgirán de esta discusión y que seguramente continuarán en las próximas sesiones. Muchas gracias. También quiero hacer un agradecimiento en especial a nuestro presidente que nos ha dado el espacio para poder, bueno, trabajar sobre este observatorio, a la Secretaría Técnica del Comité que nos ha apoyado incondicionalmente al desarrollo de las distintas actividades, y también un saludo y un especial reconocimiento
a quienes me acompañan en esta organización del observatorio, como lo son la contadora Angelina Bozano, de la ciudad de Salto, referente en esa región, a Hamilton Rodríguez, profesor de ahí Barra de Cuaraí, que es nuestro puntal, nuestro nexo en toda la región de la falla de la frontera, como él menciona siempre como muy importante para este desarrollo. Así que a ellos que nos acompañan y nos apuntalan en esta actividad, mi saludo, mi respeto y mi reconocimiento, así como a los demás integrantes de la Secretaría Técnica y las oficinas tanto de Concesión del Uruguay como de Paysandú, que nos aportan permanentemente en esta gestión que es, bueno, de todos los días. Muchas gracias a todos. O sea, mi intención en todo esto, y un poco como decía Marcos, es compartir. Bueno, con muchos de ustedes nos conocemos, así que la idea será que esto sea un disparador para una charla, ¿no es cierto? Una charla entre una conversación entre profesionales de la educación terciaria. Siempre intentando aportar en el sentido de el desarrollo regional fronterizo, las relaciones fronterizas. Yo voy a compartir una presentación. La idea es compartir, yo le puse como título los espacios de frontera entre Argentina, Uruguay y Brasil. La perspectiva va a ser desde Uruguay. Fundamentalmente lo que me interesa es destacar las relaciones fronterizas de Uruguay con Brasil, hacer un aporte en ese sentido, ¿no? En el marco del 10º aniversario del comité. Comité que, como decía Marco, yo tuve el agrado de verlo nacer y de participar, y me alegra mucho de que esta instancia siga creciendo y bueno, y planteándose estos desafíos. Bien, les decía que de alguna forma lo que intento es primero caracterizar y cotejar los espacios fronterizos de lo que yo llamo el espacio fronterizo argentino-uruguayo, EFAU, y el espacio fronterizo uruguayo-brasilero. Me gustaría hacer un análisis comparativo del desarrollo de la cooperación. Yo creo que el tema cooperación en este sentido es fundamental. Y bueno, la verdad, como vamos a ver, ha sido diferente en ambos espacios fronterizos y un desafío es cómo desarrollarlas y cómo generar cierto equilibrio también, de cierta forma. Identificar qué factores incidieron en el diferencial grado de desarrollo de cooperación fronteriza, analizar posibles acciones y proyectos que articulen entre sí estos espacios como forma de nutrir las acciones que ya viene desarrollando el comité. Pero la idea, por lo menos a partir de estas cuestiones, es buscar generar sinergias entre los espacios, ¿no? Acá estamos presentes gente de los 3 países y la cuenca del río Uruguay obviamente es una cuenca compartida y creo que hace falta caminar en ese sentido, ¿no? Bueno, las ideas centrales trataré de demostrar que brevemente, porque, bueno, obviamente el tiempo es muy escaso, pero nada más que a manera de titulares. A partir del año 2000, las relaciones de cooperación de los espacios fronterizos evidenciaron perfiles diferentes, como decía, ¿no? Evidentemente que el conflicto por la instalación de Botnia generó problemas, todos sabidos, entre Uruguay y Argentina, que incidieron en los procesos de cooperación, por lo menos a partir de los años, a mediados de la primera década. En ese contexto, Uruguay estrechó las relaciones con Brasil, lo que fortaleció más intensamente su cooperación fronteriza con este país hermano. El espacio fronterizo con Brasil, la relación se fortaleció sobre todo a partir de la nueva agenda de cooperación y desarrollo fronterizo que muchos de ustedes conocerán. Desde el año 2011, como decía Marco hoy, superado cuando se comienza a superar el conflicto, a normalizar las relaciones entre los países, bueno, ahí entra en juego también lo que se llamó inicialmente el Comité Binacional Hidrovía del Río Uruguay, hoy denominado Comité
para el desarrollo de la cuenca del río Uruguay, ¿no? Que ha jugado un papel clave. Y esto, como van a ver ahora, no lo digo porque hoy sea el 10º aniversario y porque aquí esté Marco presente y muchos de los que han participado. Esto está documentado de mucho antes. Las coyunturas políticas, trataré también de esbozar, juegan un papel importante, ¿no? Por suerte, entre Uruguay y Argentina, parece que coincidió con el aniversario, ayer se reunieron los presidentes, cosa que me alegra mucho porque esto de veras que juega mucho en esto de la cooperación a nivel de la frontera. Bueno, Marcos lo decía, yo pertenezco al Campus Alto de la Universidad Católica, dirijo el Observatorio Económico, y lo que voy a decir, muestro esto simplemente para decir que, digamos, hoy van a ser los titulares, pero muchas de estas cosas están expresadas ahí en el sitio web del Observatorio Económico y ustedes van a poder ver ahí, que le interese, obviamente, profundizar en algunos de estos aspectos, distintos artículos e investigaciones que refieren a lo que voy a mencionar en este espacio. Bueno, primera cosa, una mirada espacial de estas fronteras, sobre todo la frontera de Uruguay con Argentina y con Brasil. Ahí vemos, digamos, bien representado lo que son los departamentos de Uruguay, Argentina y municipios de Brasil limítrofes, ¿no es cierto? En celeste, los departamentos de frontera del Uruguay, incluyendo los que están a la vera del Río de la Plata, porque el Río de la Plata digamos, a pesar de su ancho, es una zona de intensos intercambios, sobre todo entre Uruguay y Argentina, ¿no? Bueno, y también vemos la triple frontera, que es un elemento clave, importante. Ahí está Hamilton, que me da mucha alegría verlo. Seguramente también hay otros representantes de esta triple frontera, que para mí puede jugar un rol clave en este proceso de articulación. Bueno, este espacio fronterizo tiene, como todos sabemos, microsistemas urbanos binacionales, es decir, centros urbanos, sobre todo de medianos y pequeños, articulados entre sí, muchos de ellos directamente, como es el caso de la conurbación Rivera-Libramento, otros a través de puentes. Pero bueno, en ese sentido los espacios fronterizos se asemejan bastante. Una cosa que quiero destacar, que me parece importante de contexto, es que, y estudiando, a mí me ha tocado estudiar distintas fronteras en América Latina y participar en grupos de investigación, normalmente los espacios fronterizos, muchos de ellos se asuman como lugares alejados de las grandes capitales, desconectados, con poca comunicación, con poca infraestructura de transporte. Yo les puedo asegurar que más allá de la percepción que cada uno de nosotros tengamos, normalmente nosotros acá en Uruguay, desde Salto nos quejamos digamos, la distancia espacial, pero también las distancias a veces políticas y económicas respecto a los centros metropolitanos. Igual, de todas formas, estas fronteras son privilegiadas, si se quieren, en relación a otros espacios fronterizos latinoamericanos verdaderamente aislados y desconectados, casi, digamos, en situación de fragmentación espacial respecto a sus respectivos países, incluso a los países vecinos. O sea que hay un potencial, obviamente hay cuestiones que están activas, infraestructura vial, pero hay otras que están desactivadas, en algunos casos a punto de reactivarse, pero hay una cierta conectividad, por lo menos terrestre, y no son espacios necesariamente aislados. A nivel de datos comparativos, esto lo voy a mencionar, bueno, Uruguay y Argentina tienen la particularidad de ser los últimos países en América del Sur en haber terminado de definir su tratado de límites, ¿no? Recién en 1973 cerramos la cuestión limítrofe con Argentina, con el Tratado del Río de la Plata. En tanto, Uruguay y Brasil ya desde el año 1951 tienen el tema abordado, más allá de que hay algunos reclamos, algunos límites contestados por Uruguay. Pero en general son fronteras pacíficas, de armonía, salvo, bueno, pues cuestiones, diferencias coyunturales, ¿no? Bueno, con Argentina nos separan casi 600 kilómetros de límite fluvial, por los ríos Uruguay y el Río de la Plata. En tanto, con Brasil, bueno, es más repartido. Tenemos 750 kilómetros prácticamente de límite fluvial
y 320 kilómetros de límites terrestres, ¿no? Frontera seca, como se les suele llamar. A mí no me gusta el concepto de frontera seca, pero bueno, así se utiliza. Hoy veíamos los microsistemas urbanos, 4 del lado uruguayo, argentino, 6 del lado uruguayo-brasilero, y un microsistema urbano que podemos decir que es la triple frontera compartido por los dos espacios fronterizos. Tenemos buenos puentes internacionales que nos comunican muy bien en las zonas fluviales. Tenemos conexiones ferroviarias, en el caso nuestro una inactiva, en el caso del espacio fronterizo con Brasil, una directamente deshabilitada. Tenemos importante cantidad de rutas nacionales que convergen en ambos espacios fronterizos y también aeródromos y aeropuertos en algunos casos, bueno, fundamentalmente en las ciudades más importantes de estos espacios fronterizos, ¿no? La de más volumen demográfico. Después, en cuanto a las actividades económicas, el uso del suelo, bueno, son regiones básicamente de actividad primaria, en todo caso el litoral uruguayo y argentino se diferencia la soja, pero bueno, la forestación, la ganadería, incluso el turismo son actividades comunes. Obviamente que hay un desarrollo mayor en el espacio fronterizo argentino-uruguayo que en el espacio fronterizo de Uruguay con Brasil. Bueno, también podríamos incorporar la producción de celulosa como parte de la producción de esta región de la cuenca del río Uruguay, que, bueno, que tanto ha dado que hablar. Otra cosa que quiero destacar es que esto es bien importante. Tanto Brasil como Argentina tienen políticas fronterizas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que han definido una franja, una faja en el caso de Brasil de 150 kilómetros, donde, bueno, está definido, regulado mucho de lo que tiene que ver con la gestión de las fronteras, ¿no? Desde el punto de vista social, económico, demográfico, productivo, de infraestructura, de seguridad también, porque estas franjas originalmente surgieron con ese sentido, más allá de que se han ido reconvirtiendo, habrá que seguirlas reconvirtiendo en espacios de cooperación. Argentina tiene distintos tramos, esto tiene que ver obviamente con una cuestión geográfica y también geopolítica. En el caso nuestro, la franja, en el caso del río Uruguay, implica unos 50 kilómetros de ancho, ¿no? Y fíjense que a mí, por lo menos, que me he metido en el tema, increíble, ¿no? Uruguay, que es casi un país frontera, como han catalogado muchos historiadores y geopolíticos uruguayos, es un país sin política fronteriza, ¿no? No tenemos una franja, faja o área fronteriza, ¿no? Sino más bien las fronteras son producto de la intervención de distintas agencias estatales, a veces muy descoordinadas entre sí, ¿no? Vean que prácticamente los departamentos del centro del Uruguay, ¿no? 5 departamentos podemos decir que no son fronterizos, lo cual no quiere decir que no estén influidos también por la frontera. Sin embargo, y esto, bueno, recién en los últimos tiempos se ha metido en el debate tímidamente la construcción de políticas de frontera, ¿no? Políticas de frontera que a veces cuando surge en el debate surge como una cuestión vinculada al comercio, al contrabando, al comercio informal. Yo creo que la política de frontera es algo mucho más holístico. Esto a veces he discutido un poco con mis coterráneos empresarios y también del litoral uruguayo. Soy partidario de una mirada amplia de la frontera que tenga que ver con el desarrollo. Bien, en cuanto a la población, bueno, si consideramos solamente las ciudades más importantes de esos microsistemas urbanos, tenemos 630.000 habitantes en el espacio fronterizo entre Argentina y Uruguay, y casi 300.000 habitantes en el espacio fronterizo de Uruguay con Brasil. Ahí destacan, por supuesto, los sistemas urbanos de Salto y Concordia y de Rivera Libramento en ambos espacios. En cuanto al desarrollo y a las condiciones socioeconómicas, bueno, son el espacio entre Argentina y Uruguay se asimila mucho más en cuanto al índice de desarrollo humano, si ustedes quieren, con los respectivos países, con Argentina y Uruguay. En tanto, el espacio fronterizo uruguayo-brasilero es relativamente un poco más rezagado en relación a sus respectivos países, ¿no? Esto nos da una síntesis.
bueno, hay que ver qué pasa después de la pandemia, porque todo lo que digamos ahora está sujeto por lo que ha pasado este año y lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Pero estas son cuestiones como estructurales. Bien, algunos ensayos desde, digamos, desde lo oficial, desde lo estatal, hay muchos, ¿no es cierto? Podemos dedicarnos solamente a hablar a los ensayos de cooperación fronteriza promovidos por los estados nacionales. Podríamos destacar, bueno, en la década del 80, a principios de los 90, sobre todo ya en contexto de fundación del Mercosur, la CODEFRO, la Comisión de Fronteras, intentó, y están disponibles en Internet, sendos proyectos, unos promovidos por el BID, otros promovidos por CEPAL, de cooperación fronteriza en múltiples dimensiones. No pasó de estudios, no pasó de simplemente esbozar ideas diagnósticas que quedaron ahí, como lamentablemente muchas intenciones de cooperación. Pero bueno, es válido y hay ideas que todavía todos tratamos de promover y de llevar adelante. Uruguay y Brasil, por otro lado, crearon en la década del 90, también en contexto de fundación del Mercosur, la Comisión de Desarrollo Conjunto de la Zona Fronteriza, que, digamos, recién más adelante va a rendir sus frutos. Y el Mercosur creó un grupo ad hoc, el Grupo de Integración Fronteriza, que, bueno, no tuvo gran suceso y de hecho discontinuó, ¿no? En general, esto grosso modo, para los espacios, después vamos a meternos un poquito más, las relaciones fronterizas han sido, como dice Milton Santos, relaciones como en cualquier espacio geográfico, ¿no? De cooperación y conflicto. Milton Santos dice que un espacio geográfico es un recorte donde se generan cooperación y conflicto simultáneamente y de manera indisociable. Lo que pasa es que a veces predominan más, como todo, ¿no? Como en la sociedad, más los conflictos que la cooperación, o viceversa. Bien. En cuanto a las relaciones bilaterales, en este periodo, yo lo cierro en 2016, pero hay cosas que de alguna forma continúan, ¿no? Argentina y Uruguay estuvieron marcados por, digamos, por tres etapas, ¿no? La crisis económica que afectó a ambos países, en los años 2000, 2001, y obviamente que tuvo sus repercusiones más adelante. El conflicto por UPM, que llevaron 4 o 5 años de conflicto interno y de paralización de prácticamente todo lo fronterizo. Y un proceso de relanzamiento de la cooperación fronteriza, y ahí sí es cuando digo que el comité, no solamente, después voy a mencionar otras organizaciones, tuvieron un fuerte protagonismo en este sentido, ¿no? Hasta el día de hoy. En tanto, Brasil y Uruguay, bueno, Brasil y Uruguay, ahora vamos a ver por qué, fue un poquito más fructífera la cosa, ¿no? Primero, a nivel de los estados, y esto trascendió varios gobiernos de Uruguay y de Brasil, hubo acuerdos bilaterales a nivel de los países con mucha intensidad entre los años 2000 y 2014. En el marco de esos acuerdos se generó la Agenda de Cooperación y Desarrollo Fronteriza específicamente. También tuvo una dinámica muy intensa entre los años 2002 y 2014. Y también, ¿por qué no? Y esto, como decía al principio, es muy importante, hubo afinidades ideológicas, coincidencias políticas que potenciaron digamos, en lo discursivo, pero también en la práctica, las relaciones entre los países y entre las fronteras. Esto tuvo que ver también con una geopolítica de Brasil, esto lo han estudiado muchos autores, podrá ser compartido o no, pero bueno, a Brasil le interesó mucho posicionarse como un líder en el Mercosur para proyectarse como estrategia de inserción global. La estrategia uruguaya en este contexto de conflicto con Argentina y de buena vecindad con Brasil podemos resumir en lo que dijo el presidente Mujica en el año 2010. Dice, este pequeño país tiene la decisión política de viajar en el estribo de Brasil. Esa era un poco la postura reinante durante estos años. Obviamente que, digamos, esto ha sufrido algún cambio, ¿no? Bien, me voy a meter ahora más profundamente en las relaciones en ambos espacios. ¿Se está escuchando bien? Sí, Luis, perfecto. Sí, perfecto. Bien, bárbaro. Sí. Bien. Titulares del periodo 2002-2016 entre Uruguay y Argentina, la frontera, particularmente hablo del río Uruguay aquí, ¿no?
Bueno, en términos globales podríamos decir que no se desarrolló cooperación fronteriza como tal, por lo menos planificada, un proyecto, un plan en ese sentido, ¿no? Incluso los comités de frontera, organismos diplomáticos por excelencia, porque convocan a muchos actores sociales, a raíz de la crisis y después del conflicto dejaron de funcionar en el 2001 y recién recuperaron su actividad después del conflicto, a partir del año 2011. Bien, decíamos, la crisis económica, el conflicto diplomático, signaron este periodo, y en ese contexto surgen dos organizaciones importantes. La primera, debo decir, fueron los encuentros de los centros comerciales que se realizaron a partir del año 2008, ¿no? Encuentros que no tuvieron necesariamente, primero se hizo aquí en Salto, en Arapey, y que no tuvieron como objetivo necesariamente cuestiones comerciales, sino que era un primer intento, un primer acercamiento de organizaciones diplomáticas, llamémosle, que intentaban generar un canal de diálogo y que creo que fueron muy, muy importantes. Lástima que discontinuaron más adelante, ¿no? Y después también podremos citar el Comité Binacional Hidrovía del Río Uruguay, que es lo que estamos celebrando, ¿no es cierto? Rebautizado posteriormente. El año 2010, el fallo de la Corte de alguna forma habilita a esta instancia, pero también a las instancias diplomáticas, incluso a los presidentes, y bueno, se comienza como una especie de relanzamiento de las relaciones diplomáticas y fronterizas, ¿no? La Declaración de Buenos Aires, a mí me parece muy importante. Ahí se relanzaron los comités, los viejos comités de frontera pasaron a llamarse comités de integración a partir de 2011. También esta declaración, como vamos a ver, dejó cosas importantes que están ahí en el tintero, pero que son compromisos de los países. Bien, la academia y la paradiplomacia empezaron a generar vínculos, ya dijimos los centros comerciales, el Comité de la Cuenca, pero también intentamos desde la universidad, que tampoco prosperó, pero algunos documentos, algunas reuniones, una red de instituciones de educación superior del Río Uruguay, que bueno, de alguna forma este espacio viene a retomar, creo yo, algo parecido a esa idea, y seguramente muchos de los que estamos acá participamos, ¿no? Después tuvimos ahí con Argentina nuevas tensiones derivadas del incremento de la producción de UPM no acordado de vuelta, más tuvimos ahí una etapa de congelamiento, y después, bueno, digamos, sí empezamos a recomponer los proyectos fronterizos con los comités de integración, pero fundamentalmente en este espacio que ha sido consecuente. Bien, y tengo que resumir la institucionalidad: centros comerciales, comité de cuencas, acuerdos de presidentes. Una cosa importante, quiero decir, del acuerdo de presidentes de la Declaración de Buenos Aires, que dejó sentadas las bases para el puente, por ejemplo, entre otras cosas, para el puente Bella Unión-Montecasero. Es un acuerdo de los países que está ahí, está en estado de vida latente, habrá que plasmarlo. Y bueno, las universidades que hicieron su intento. Ahora, en términos generales, esto se encontró con serias dificultades, todas las instancias, centralización política, que las conocemos, de qué trata, de coordinación y también escasa participación local, y no es porque no siempre porque no se haya invitado a la población, ¿no? A veces simplemente cuesta convocar e involucrar a todos los actores necesarios. Algunos resultados, nada más que unas pinceladas. Bueno, UNER y UDELAR concretaron una licenciatura nacional en turismo. Acá está Pancracio, que después nos puede ilustrar un poquito más, que creo que como nacional discontinuó, ¿no es cierto? El acuerdo del puente Montecaseros-Bella Unión, que recién mencionaba. Bueno, algo de agilización de los controles migratorios en los pasos fronterizos, que eso fue un paso importante. Y fundamentalmente, bueno, se pasa ya en los últimos años ese estado de desconfianza que vivimos, no tanto aquí en la región del Salto Grande, sino creo que acá las relaciones siempre fueron muy buenas, pero bueno, en parte de nuestras ciudades uruguayas y argentinas, este resentimiento estuvo presente y bueno, creo que todavía no se ha superado totalmente, pero hay buenas señales en ese sentido. El dragado del río Uruguay, faltaría completarlo, la
relativa reactivación de los puertos, por lo menos el de Paysandú, de Concepción de Uruguay, que está trabajando muy bien, las noticias que he tenido en los últimos tiempos. Y también la idea de integrar a Brasil a la CARU, y también la idea de integrar al Comité de Integración a Montecaseros, Bella Unión y Barra Cuaraí en un mismo comité, que es una idea que creo que no se ha concretado aún, pero que estuvo impulsada desde estos años, ¿no? Tenemos cuestiones de circulación fronteriza, bueno, ahora en tiempos de pandemia esto no cuenta, ¿no es cierto? Pero digamos, sigue haciendo falta trabajar, por lo menos en el río Uruguay, esta cuestión. Y bueno, y el comercio vecinal, ¿no es cierto? Hay, digamos, yo creo que tendríamos que generar un sistema donde, bueno, las cuestiones comerciales a nivel vecinal no sean un problema, porque cada tanto aparecen medidas antipáticas como esta que, digamos, informalmente se la denomina 0 kilos desde el lado uruguayo, ¿no? Bueno, a nivel de la educación superior también tenemos algunos problemitas, tenemos que hacerle dar exámenes a los bachilleres argentinos para que puedan estudiar en Uruguay, cuando a la inversa no sucede lo mismo, cosas que, bueno, están para resolver. Con Brasil, las relaciones entre Uruguay y Brasil, decíamos que, bueno, fueron más fluidas, hay varios antecedentes, pero lo más importante es la agenda de cooperación y desarrollo. Ahí se creó un sistema institucional para la toma de decisiones. El eje central fue precisamente el desarrollo fronterizo, ¿no? No voy a mencionar todos, pero los objetivos sociales, económicos, es una mirada holística, incluyendo la infraestructura. Simplemente bueno, esta es la institucionalidad creada. Eso creo yo que nos ha faltado de este lado de la frontera uruguayo-argentina. Hay un sistema de funcionamiento donde participan actores multinivel, a multiescala, pero bueno, con una articulación bastante interesante que por momentos, como todo ha funcionado bien, por momentos no, ¿no? Desde los grupos locales, representados por distintos actores locales, con distintas temáticas, y con cosas que se han concretado a la postre, como vamos a ver, ¿no? No todo, naturalmente. ¿Qué se ha concretado? Bueno, el permiso de residencia, estudio y trabajo entre los ciudadanos fronterizos de Brasil y Uruguay, a través de un documento especial para extranjeros residentes en cualquiera de las localidades fronterizas, derecho de previsión social y atención a la salud. Después también, una cosa importante, un memorando de entendimiento de asistencia humanitaria y civil. Acá tenemos todo un problema para pasar una ambulancia, para pasar un carro de bomberos. Esto está superado de alguna forma, o por lo menos hay un avance importante en este sentido. Después también el Ministerio de Desarrollo Social creó políticas de integración de fronteras, oficinas nacionales, para atender a los habitantes de la frontera del lado uruguayo y del lado brasilero, ¿no es cierto? Hay un asesoramiento de documentación, protección social, salud, educación. Y bueno, fíjense, ahí están todas las localidades que tienen estas oficinas y que son un servicio importante para los habitantes de las fronteras, ¿no? Sobre todo los que trabajan alén de la frontera de su país. Bien, la dimensión social, bien, también integración educativa, hay unos cuantos, sobre todo en Rivera, Libramento, pero no solamente ahí, unos cuantos cursos técnicos binacionales, en acuerdo entre el SUL, que es un instituto que nuclea la enseñanza técnica en Brasil y en Río Grande del Sur, y el Consejo de Educación Técnico Profesional, la UTU, que también se ocupa de estas carreras técnicas. Es bueno porque son cursos compartidos, además con estudiantes de los dos países, ¿no es cierto? Bien, hay mecanismos de cooperación en ciencia, tecnologías, acuerdos para la investigación, prevención, control, información de hechos delictivos, acceso recíproco a la atención de los ciudadanos de la frontera, casos de emergencia, independientemente del país, la posibilidad de afiliarse a centros privados, la Comisión Binacional de Salud de Santa Ana Libramento, que ahora ha cumplido un rol importante, creo yo, en estos
esto de la pandemia. En cuanto a infraestructura, bueno, acuerdos de interconexión energética que involucran a las fronteras, una planta conversora de frecuencia para transmisión de energía en Melo, Uruguay. También se ha avanzado en infraestructura de transporte, algunas cosas que están en curso, otras que son proyectos, como el segundo puente sobre el río Yaguarón y la restauración del viejo puente de Maguá, la interconexión ferroviaria que ahora se va a completar además con el ferrocarril central hacia Montevideo, entre Rivera, Libramento y Casequi, la hidrovía Brasil-Uruguay en la Laguna Merín, que ahora ha cobrado un nuevo impulso recientemente. Esto hace falta, obviamente, desarrollo de la infraestructura, pero la voluntad política y el acuerdo entre las autoridades locales y nacionales está y se está trabajando. Y el saneamiento, o cloacas, como le dicen en Argentina, entre las ciudades de Aceguá y Aceguá, las ciudades gemelas, esto financiado por FOSEM. Obviamente no todo se ha ejecutado, como decía, bueno, hay una buena parte concluida, una buena parte en implementación, y el resto que sigue su curso, ¿cierto? Casi la mitad está entre concluido e implementado. A ver, más allá de estas diferencias, también hay dificultades comunes, ¿no? Primero que existe una brecha todavía importante entre la agenda de proyectos y su implementación. Esto pasa en los dos espacios fronterizos, ya vimos que pasa también en el espacio entre Uruguay y Brasil. No existe un sistema de información pública, la verdad que esto, bueno, lo del observatorio va a constituir sin duda algo importante en ese sentido, ojalá que extensible también a la frontera con Brasil, y también la frontera argentina con Brasil, por supuesto. Ha habido dificultades para la coordinación interorganizacional y gobernanza multinivel. Esto sabemos que es complejo, no solo, bueno, en estos organismos, sino también, y en las agendas, sino también hasta en nuestras propias instituciones en las que nos desempeñamos. Esto nos pasa a diario, ¿no? Un fuerte nivel de dependencia de los gobiernos nacionales y a veces escasos márgenes de decisiones locales, aún en países federales como Argentina y Brasil, ¿no? Y evidentemente, no voy a ahondar, pero todos sabemos que la coyuntura política y las afinidades políticas, como decía al comienzo, juegan un rol muy importante en este sentido, ¿no? Ojalá que las podamos superar y bueno, desde nuestro lugar tendremos que hacer esfuerzo en ese sentido. Yo veo la oportunidad no solo de el Comité de la Cuenca, la gestión de la cuenca del río Uruguay, sino que veo la oportunidad también como una forma de articular los espacios fronterizos, ¿no? Y acá deberíamos incluir también, como decía hoy, el espacio argentino-brasilero, el espacio fronterizo. Bueno, ¿qué oportunidades tenemos? Y están ahí en curso. La navegabilidad del río Uruguay, distintos proyectos, distintas alternativas. Creo que hay que buscar también concretar el puente Montecaseros-Bella Unión. Eso obviamente terminaría de consolidar esa región trinacional, esa triple frontera, dándole a esa región, a esa microrregión, unas posibilidades increíbles que tal vez hoy no están presentes. El puente de Salto Concordia, que como puente vecinal se ha planteado tantas veces ya desde la década del 90, un embarcadero, un puerto que está ahí bien como proyecto, y el aeropuerto internacional que finalmente, bueno, Concordia ha avanzado en este sentido, ¿no? El aeropuerto binacional de Rivera también sería, digamos, una obra importante para la región fronteriza con Brasil, de Uruguay con Brasil. Y la isla brasilera, ¿qué hacemos? Bueno, ahí, y Hamilton podrá decirlo mejor que yo, algunos han planteado hasta la posibilidad de hacer una reserva del Mercosur, independientemente de la soberanía, obviamente, pero ustedes saben que la isla brasilera es uno de los puntos cuestionados en los límites entre Uruguay y Brasil, ¿no? Tal vez que hacer un espacio internacional o buscarle alguna forma jurídica y preservarlo al mismo tiempo puede ser una solución. La integración de Brasil a la CARU, esto ha sido trabajado y sobre todo desde el comité. Me pregunto, ¿no tendremos que formular algo parecido como una agenda de cooperación y desarrollo entre Uruguay y Argentina? ¿No tendremos que avanzar en comités arcofronterizos? Me refiero sobre todo a los comités de frontera o a los comités de integración.
romper un poco con la lógica nacional, y marchar hacia una convergencia de agendas. Temas nos sobran, nos faltan, perdón. Y una cosa que me parece importante, y en esto el observatorio también va a aportar y mucho, es investigación, sobre todo compatibilización de datos estadísticos, ¿no? La forma que tenemos de construir los datos entre los tres países es muy diferente, y esto, digamos, incide a la hora de, bueno, de la investigación, de los proyectos y de los planes que deseemos elaborar, ¿no? Por lo tanto, me parece importante, relevante, empezar a generar nuestros propios datos fronterizos compatibles. Bien, más allá de los organismos internacionales. Bueno, muy bien. Por acá, espero no haber abundado en detalles. Acá va a quedar mi exposición y quedo a disposición para los intercambios. Muchas gracias, Emilio. La verdad que ha sido una interesante y apretada síntesis de la realidad de la región, y te podría decir que avanzaste en algunos puntos muy concretos de lo que el observatorio está planteando, justamente, ¿no? Que es, en primer lugar, intentar resolver la gran asimetría que hay de la información en materia socioeconómica en la región, ¿no? Nosotros observamos a través de los distintos estudios que venimos realizando en los últimos años, justamente eso que has puntualizado, que coincidimos totalmente, ¿no? No hay, existe una gran asimetría en ese sentido. Pero también entendemos que el observatorio tiene también otras posibilidades, y eso es lo que después conversaríamos. Yo, si ustedes me permiten, dejaríamos un espacio de un par de preguntas, seguramente que hay inquietudes. Yo tengo algunas también, pero bueno, le pediría a los presentes la posibilidad de que ustedes se registren en el chat y nos dejen su correo, así podemos mantener un contacto, establecer un contacto y, bueno, que nos sirva esto para ir construyendo hacia adelante. Queda abierto el espacio para preguntas al amigo Emilio. ¿Tenía alguna pregunta, Angelina? No, estoy escribiendo y quizás sería bueno que después Emilio nos pueda pasar la presentación para pasarla a quienes están pasando el mail, porque creo que ahí es un resumen bien interesante de lo actuado y bueno, y de desafíos a su vez por delante. Sí. Yo gostaria de fazer uma intervenção, Mano. Pode ser? Sí, Muriel. Está bien. Muchas gracias, buenas tardes. Me chamo Muriel Pintos, estou falando acá de São Borja, de fronteira com a Argentina, com Santo Tomé. Acá temos uma maestria em políticas públicas, com enfoque em desenvolvimento regional de fronteira. Temos trabalhado muito com várias universidades de Argentina e do Uruguai. Nós é muita satisfação de estar participando com você acá, desse comitê. Temos com dois outros colegas, de Unipampa, Alex Retamoso, também está acá, e também o professor Ismael Ramadã, da Universidade Estadual de Rio Grande do Sul, também está conosco acá. Deixar à disposição que também temos várias pesquisas e vários trabalhos em conjunto também com os consulados de Brasil e Argentina. Temos um comitê de integração de fronteira que foi aprovado acá há 3 anos. Temos realizado frutíferos trabalhos em conjunto com todas as universidades que estão acá na costa de Rio Uruguai. E eu gostaria de perguntar nomás ao pesquisador que apresentou anteriormente, professor Emílio, que nosotros nos debruçado mucho en las discusiones sobre las fronteras, integración de frontera entre Brasil y Argentina. Y tenemos verificado muy pocos estudios entre Brasil y Argentina. Tenemos mucho más entre Uruguay y Brasil, entre Uruguay y Argentina, y muchos pocos estudios entre Brasil y Argentina.
Este acho que é um ponto muito importante, porque temos passado agora por várias questões estratégicas na região. Por exemplo, acá em São Borja temos em discussão agora a nova concessão da ponte, que tem chamado muita atenção de toda a comunidade acadêmica e também comunidade externa, e os políticos e também os representantes da diplomacia. E nós nos interessa muito as pesquisas também com o Uruguai, porque temos somado forças também com Barro do Paraí, com Montecaseiro e da União, com o curso de diplomatura, né, de nacional, e também com o estudo de viabilidade da navegabilidade do Rio Uruguai, que sairia de São Borja até Salto. Então, gostaria que o professor pudesse também fazer um pouco de uma parte nomás, o que pensa sobre os estudos de Brasil e Argentina, porque nós temos acá contato com algumas outras universidades, mas que acredito que possamos avanzar mucho más en las pesquisas entre Brasil y Argentina. Sí, muchas gracias, Muriel, por la pregunta. Muy interesante, porque es un tema, a ver, digamos, es cierto que hay una producción un poquito más abundante de investigaciones entre Uruguay y Brasil, mucho menos entre Uruguay y Argentina, aunque parezca paradójica, y mucho menos aún, como dices tú, entre Brasil y Argentina. Esto, cuando hice en algún momento una investigación, me di cuenta que era un problema. La academia, y en esto somos absolutamente todos responsables, se ha ocupado poco. Y ha tenido que ver también muchas veces con de dónde se deciden los proyectos de investigación. Algunos colegas de Buenos Aires me decían, bueno, en realidad nosotros cuando tenemos financiamiento nos dedicamos más a estudiar la frontera con Paraguay, con Bolivia, con Chile, que con Uruguay y con Brasil. Sin perjuicio de eso, Muriel, y después, si querés, seguimos el contacto. Hay un grupo, yo lo integro, es el Grupo de Estudios de Fronteras y Regiones, que tiene ya unas cuantas publicaciones y que algo ha aparecido. Después está la geógrafa coterránea brasilera Adriana Dorfman, geógrafa, que bueno, es de las que más ha trabajado en ese sentido. Yo creo que está para construirse y no te creas, entre Uruguay y Argentina realmente hay poco. Yo cuando tuve que hacer mi tesis de doctorado me la vi de figurillas para buscar antecedentes, porque hay sí proyectos, hay ideas, hay iniciativas, estudios académicos a nivel de la frontera hay muy poco, ¿no? En todo caso, los pocos que hay tienen que ver con las personas que vivimos acá en la región, que trabajamos en universidades y que nos interesa el tema. Pero desde los lugares centrales se han privilegiado otras fronteras, bueno, vaya a saber con qué criterio y qué sentido, ¿no? Pero sí, es una realidad, es una realidad. Ahora, de todas formas, creo que se está avanzando y creo que, bueno, este es un espacio oportuno para eso. Muchas gracias, Emilio, por la respuesta. Les reitero a todos los que están participando que nos han dejado todavía sus datos y su correo, así podamos compartir después la información y enviarle el material. Había una pregunta al principio de Jorge Gerard. No sé si entendimos bien, pero, y tiene que ver la pregunta eso con... En la transparencia, cuando expusiste, Emilio, decía que el acuerdo entre Argentina y Uruguay, entre Uruguay y Brasil era de 1851, ¿puede ser? El Tratado de Límites, sí, el Tratado de Límites. Perfecto. Yo ahí lo que comparaba es que Uruguay y Brasil resolvieron tempranamente. Uruguay y Argentina... no, demoró un poquito más. Incluso ustedes recordarán, sobre todo lo que les interesa la historia, estuvo vigente y estuvo muy discutida la noción geopolítica de Uruguay costas secas, porque hubo un canciller argentino a principios de siglo que interpretó sobre todo lo que fue la Convención Preliminar de Paz, en la que participó, bueno,
el Imperio de Brasil, el gobierno de Buenos Aires en su momento, Gran Bretaña, aunque en definitiva fueron los que acordaron la independencia de la banda oriental. En ningún momento se establecía que Uruguay necesariamente iba a tener a su disposición parte de los ríos Uruguay y Río de la Plata. Entonces eso recién se empezó a superar a partir de la década del 30, ahí se armó la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, a finales de la década del 30. Después vino un momento también de conflicto, de tensiones, en una parte del periodo peronista, y recién, ya les digo, bueno, en la década del 60 se firmó el Tratado de Límites del Río Uruguay y en el año 73 el del Río de la Plata. Y ahora tenemos un caso insólito, ¿no? Por primera vez tenemos límites terrestres con Argentina, que eso no lo dije. Tenemos dos islas, nosotros tenemos un delta interior, ¿no? Esas islas que están entre Sandú, Concepción y Fray Ventos, Gualeguaychú. Hay dos islas, una uruguaya y otra argentina, que se unieron. Son islas sedimentarias. El río Uruguay es un río envejecido, lo envejecemos más. Ahora tenemos que resolver cuál es el límite terrestre, ¿no? Una cuestión anecdótica que nos va a llevar de vuelta a trabajar en ese sentido. Parece mínima, pero bueno, es parte de la realidad. Pero sí lo que digo es que, bueno, al mismo tiempo con Brasil tenemos límites contestados, lo que nosotros llamamos el Rincón de Artigas y la isla brasilera. Bueno, en definitiva tampoco ha sido un problema del relacionamiento de los países y no creo que nunca lo sea, ¿no? En general han predominado, más allá de los periodos concretos de conflicto, por ejemplo, el caso de UPM, pero también yo hablaba de mediados del siglo pasado, han sido puntuales, nunca han pasado a mayores, más allá de algunas tensiones diplomáticas, ¿no? En general, y también creo que ayudó mucho la distensión geopolítica entre Brasil y Argentina en su momento, ¿no? Los dos herederos, de alguna forma, los imperios coloniales, el imperio portugués y el imperio español en esta parte de América del Sur. Bueno, eso trajo, digamos, confianzas geopolíticas hasta bien entrado el siglo XX, ¿no? Yo diría hasta la década del 60, final de la década del 60, ya en el 70 se empieza a aflojar. Entre otras cosas, esa distensión permitió construir los puentes internacionales entre Uruguay y Argentina, y también el complejo Zárate de Brazo Largo, y también el subfluvial de Paraná, ¿no? Porque Buenos Aires tenía mucha desconfianza de generar infraestructura que evidentemente fuera funcional a una eventual invasión de Brasil. Estoy hablando de otros tiempos, de otros momentos y otras desconfianzas. Eso está, creo yo, absolutamente superado, por suerte. Bueno, muchas gracias, muy, muy claro, realmente. Volviendo entonces a la idea original, que era, bueno, avanzar en la propuesta de sumar a las universidades en este proyecto de observatorio, como bien decía Emilio, y también apuntó Muriel Pintos, la necesidad de enfocar la investigación hacia el ámbito de la cuenca. Es decir, que un poco la reflexión que hemos compartido con algunos dirigentes de universidades, como secretarios, algunos decanos, fundamentalmente era decir, bueno, estamos en condiciones de pensar en orientar o incluir como una cuestión de prioridad dentro de las prioridades que fijan las distintas universidades en materia de investigación, los problemas que hay en la cuenca. Lógicamente que cada centro de estudio lo enfocará de acuerdo a sus especialidades, pero seguramente que así como hemos encontrado a través de lo que es el Grupo Montevideo y lo que ha significado el intercambio de docentes y de alumnos en las distintas carreras con universidades uruguayas y brasileñas para nosotros, ha sido muy importante ese intercambio. Creemos que tenemos que profundizar justamente la investigación y en ese sentido la conformación de equipos multidisciplinarios, multiuniversitarios, multiinstitucional, creo que
es el camino próximo, pensando fundamentalmente con esa idea de, bueno, incluir dentro de las prioridades los estudios vinculados con la cuenca. Yo simplemente voy a usar 2 minutos porque la verdad que se puso muy interesante y se nos está yendo el tiempo y nosotros tenemos que entregar acá a la sala a las 18:45. Comentarles algunas cuestiones antes de pasar a otras personas que están por comentar algunas cosas, ¿no? En este caso. Comentarle lo siguiente, ¿cómo tenemos pensado, bueno, esto un poco de la historia, cuándo surge realmente la idea de concretar en el Comité de Cuenca Río Uruguay la conformación de este proyecto vinculado con el observatorio? Esa guía de trabajo o hoja de ruta, como mencionábamos, en la primera reunión del comité ampliado que se realizó en este año 2020, el 13 de marzo, el día anterior a la declaración de la pandemia, en la reunión plenaria de Concepción de Uruguay, se toma la propuesta realizada en el seminario de septiembre del año 2019, realizado en la represa Salto Grande. Lo toma la Secretaría Técnica y lo propone al Comité Ampliado de la Cuenca la posibilidad de conformar este observatorio. Y en esa fecha, el 13 de marzo, se decide, ¿no?, entre todas las autoridades políticas, los intendentes, conformar ese comité. Funcionalmente, ¿cómo estaría estructurado, ¿no? El comité tiene un plenario de intendentes, es prefecto y alcalde. A ese plenario lo asiste directamente una comisión permanente de asuntos portuarios, navegabilidad, energía, medio ambiente, y ubicaríamos inmediatamente ahí al Consejo Ejecutivo Pro Tempore, que es un consejo que funciona ahora con la presidencia en Argentina, y seguidamente el observatorio. Es decir, que el observatorio pasa a ser un complemento importante, un elemento importante dentro de lo que es la estructura organizativa. Fíjense que la Secretaría Técnica Administrativa del Comité, que tiene su oficina en Concordia, Paysandú y en Concepción de Uruguay, quedarían como apoyos, digamos, a esa estructura del observatorio. También comentarles que, bueno, cuál ha sido la definición de objetivo que tiene el proyecto general. Bueno, apoyar el desarrollo transfronterizo de la cuenca, contribuir a la comprensión de la problemática y complejidad de la cuenca, conformar equipos, como decía, de trabajo y estimular el debate interdisciplinario. Yo me quedaría por ahí, no voy a explicar nada más. Simplemente permitirme la posibilidad de comentarles que, no sé si se alcanzó a ver un poquito la transparencia, porque tengo dificultad de comunicación. ¿Se alcanzó a ver, Emilio, que está en línea? Perfecto. Perfecto, Marcos. Comentarles que el equipo que integra la Secretaría Técnica y que tiene responsabilidad sobre el comité, en este momento son Hamilton Rodríguez, que está por ahí también en el equipo, Angelina, que está en Salto y que hace los nexos con las universidades del Uruguay, y bueno, a mí me toca la responsabilidad de coordinar las tareas de este comité. Le pediría tanto a Angelina y a Hamilton, que hagan una breve intervención y así tenemos espacio para el debate. Muchas gracias. Adelante, Angelina. Perdone que no podía sacar el micrófono.
Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, un poco desde Salto, intentando, bueno, aportar a este observatorio económico y acá en Salto tenemos presencia de la Universidad de la República, está la sede del CENUR, del Litoral Norte, y además también está, como Emilio comentaba, la sede del Campus Salto de la Universidad Católica, ¿sí? Y bueno, si bien hay varios trabajos de ambos lados realizados, yo creo bueno, que nos queda el esfuerzo y el desafío de poder trabajar e involucrar a ambas universidades en el trabajo de la cuenca y bueno, unir un poco las conversaciones que se han hecho con las universidades de Entre Ríos y con los de Brasil. Es una alegría que también estén presentes hoy universidades de Brasil. Así, bueno, entre todos vamos buscando a ver cuáles serían esas puntas o esas, ¿no? Quizás a veces pasos más chicos, pero con algunas trabajos específicos que nos unan a trabajar en el desarrollo transfronterizo de la cuenca del río Uruguay. Así, y además con un fuerte arraigo desde lo local, ¿no? Desde las particularidades de cada localidad, que vaya si las hay y que son diferentes a nivel nacional, y poder considerar más estas particularidades con las cuales contamos y de qué manera podemos complementar trabajos y fortalecerlos. Así que bueno, desde acá, desde Salto, quedo a las órdenes ya para poder al menos esbozar un primer orden del día para el 2021 y poder trabajar en este tema que tanto nos apasiona. ¿Ah? Esto nada más. Gracias, Angelina. Reiterarle a los que no han registrado sus datos en el chat, pedirles, así le podemos enviar el material del encuentro. Bueno, adelante, Hamilton, te damos la palabra. Gracias, Marcos. Buenas tardes, boa tarde. Quero brevemente referir alguns aspectos que consideramos importantes nesta trajetória. Primeiro, que por primeira vez o Brasil institui e cria um comitê trinacional, exatamente em Barra do Quaraí, Bela União e Montecaceiros. Num processo iniciado em 2018, que se consolida em 2019 e se institui em 2019. Nunca a criação de um comitê nas relações exteriores do Brasil teve tramitação tão rápida. Talvez pelo esforço dos governos locais e das comunidades e da sociedade civil de se organizar e elevar a sua demanda. Os municípios da Tríplice Fronteira se organizaram, elaboraram leis locais municipais de igual teor e forma, criando o referido comitê e comunicando, informando isto às respectivas relações exteriores. E muito rapidamente esse comitê foi instituído, pois que num dos despachos das relações exteriores se reconhecia que este era o desejo das comunidades. Primeiro isto, ou seja, nós temos aqui na região o primeiro comitê trinacional e desta natureza, até agora, o único, entre os três países. Segundo, que o comitê completa 10 anos de existência, de muito trabalho, de muito sacrifício e de muitos desafios. E o aspecto positivo disso é que, apesar da nossa pouca idade,
nós começamos também processo de aproximação e de troca de experiências com outras organizações similares no continente americano. Uma delas foi a nossa participação nas atividades da autoridade do Lago Titicacá, na fronteira do Peru com a Bolívia. E iniciamos, então, esse relacionamento e essa troca de experiências. Talvez tenhamos muito a aprender com eles. Talvez a recíproca seja verdadeira. E capaz pouco a ensinar. De qualquer maneira, então, são vínculos que se estabelecem, pois que as distintas regiões tratam de, através da cooperação transfronteiriça, encontrar a solução de seus problemas. Estaria participando desta reunião a Universidade Andina Simón Bolívar. Por problemas que já informei anteriormente, eles não estarão participando, mas têm interesse, manifestam o interesse de colaborar e participar das ações aqui do nosso comitê. E terceiro, que realmente eu me sinto, como brasileiro, muito honrado de estar acompanhado hoje de uns quantos especialistas brasileiros. Estamos num processo de tratar de incluir municípios brasileiros. Nesse momento, os municípios que integram o comitê Barra do Quaraí, Uruguaiana e Garruchos. E o nosso desafio será o de incluir municípios brasileiros, pelo menos até Santo Tomé, São Borja. Também celebramos um convênio, um acordo de cooperação com o Codepampa. Isto nos possibilita uma série de ações articuladas entre nós, buscando a solução, repito, dos problemas comuns. E terceiro, e por último, nós temos a presença do professor Dr. Madruga, que é o diretor de Relações Institucionais da Unipampa. A Unipampa possui 10 unidades, ocupando grande parte dos territórios fronteiriços aqui do Pampa. Então, capaz, professor Madruga, nós possamos, já sendo executivos e programando o ano de 2021, primeiro celebrarmos um termo de cooperação e capaz fazer um pequeno exercício de um instrumento de implementação deste acordo com uma ação simples, não muito complicada, mas que permitisse que as nossas unidades da Unipampa pudessem atuar juntamente, de forma conveniada com o nosso comitê. Capaz este seja um desafio, e eu acredito que nós podemos, professor, avançar num termo de cooperação, num termo macro, marco, e a partir daí, de acordo com as distintas especialidades da vocação da nossa Unipampa, da qual eu tenho a honra de ser aluno, que nós possamos, então, ir implementando, contendo um pouco a ansiedade, mas ir trabalhando e dando passos e consolidando etapas. Obrigado, professor. Podemos dar a palavra ao professor Madruga? Marcos, tu micrófono está apagado. Perdón, le damos la palabra al profesor Madruga. Boa tarde a todos, colegas e amigos. É uma honra estar aqui na presença dos colegas argentinos e uruguaios. Trago a nossa mensagem, muito embora numa forma virtual,
eu gostaria de cumprimentá-los pessoalmente, trazer o abraço do nosso reitor, professor Roberlaine Jorge. O professor Roberlaine, ele é doutor pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, IPH, e em recursos hídricos. Eu tenho certeza que ele nos abrirá as portas para termos um protocolo de intenções e colocar os nossos campi, 10 campi que nós temos aqui nesta fronteira, à disposição, a exemplo do que o professor Muriel comentou, que tem alguns trabalhos já realizados. Nós queremos que, entre os nossos campi, haja uma divulgação desse trabalho do Comitê da Cuenca do Uruguai, e possamos, diríamos, socializar os nossos trabalhos. Semana passada eu participei de uma dissertação de mestrado de um colega de São Gabriel, que ele trabalhou numa bacia hidrográfica do Rio Santa Maria, que também faz parte da grande bacia hidrográfica do Rio Uruguai. Um trabalho excelente, ele fez mapeamentos desde a década de 80 e estudou o comportamento do nosso uso do solo, da nossa agricultura, pastagem, reflorestamento na nossa região, um trabalho importantíssimo, e nós precisamos parcerias e socializar esses trabalhos com o comitê, que é o canal onde nós podemos ter uma maior visibilidade do que está ocorrendo com essa importantíssima bacia, que é para nós a bacia do Rio Uruguai. Tristemente, a gente vê as cheias, as secas que se instalam ao longo do Rio Uruguai, e pouco podemos fazer. Eu tenho conhecimento, eu sou engenheiro florestal, doutor em geoprocessamento, e acompanhei desde a década de 80, 70, quando entrei na Universidade Federal de Santa Maria, já trabalhávamos com bacias hidrográficas, acompanhando os diversos problemas que nós temos. Temos aqui o professor Sidney Bongás, uma pessoa altamente capacitada que nos acompanha. Nós temos um comitê de estudos que é recursos hídricos e meio ambiente, tá? Então, do qual o professor Sidney é coordenador desses trabalhos que serão apresentados provavelmente o ano que vem, e nós estamos à inteira disposição para fazer essa parceria, principalmente com o comitê, e deixo aqui a nossa vontade de formalizarmos um protocolo de intenções, que é o primeiro documento a ser assinado, depois vem os convênios e os termos de cooperação mais efetivos em diversas áreas, nas áreas, por exemplo, dos recursos hídricos, nas áreas tecnológicas, nós temos vários cursos de graduação, engenharia civil, engenharia florestal, agronomia, engenharia cartográfica, enfim, nós queremos parcerias e ajudar. A gente tem um bom relacionamento com a nossa fronteira, em especial com o Uruguai, porque nós temos essa parceria já há longo tempo, e gostaríamos de, junto com os colegas argentinos, ter também essa possibilidade, essa parceria de trabalharmos juntos. Essa é a nossa intenção. Eu sou diretor da Inter, que é a Diretoria de Assuntos Institucionais e Internacional, e eu tenho esta proximidade com o nosso reitor para formalizar esse protocolo de intenção. Muito obrigado, é o nosso agradecimento que nós fizemos, e esse importante foco de estudos e discussões que está sendo viabilizado para nós nesse momento. Muito obrigado a todos, um grande abraço, gostaria de estar abraçando pessoalmente e não da forma virtual. Porém, a pandemia nos possibilita até isso, termos diversos colegas dos 3 países aqui presentes. Tá, gente? Temos que tirar o que de bom essa pandemia vai nos deixar, que é essa integração cada vez maior, a internacionalização, começando pelos nossos irmãos. Muito obrigado, e permaneço aqui com qualquer... O meu e-mail está aqui no chat para que possa ser a gente incluído. Muito obrigado e desculpa. Muchas gracias, profesor Madruga. Realmente siempre su colaboración es muy importante en este ámbito.
Como bien dijo... Marcos, sí. O professor Sidney também gostaria de manifestar sua mensagem. Bueno, escuchamos su palabra, profesor. Muito bem, boa tarde, boa noite, boa tarde a todos. É uma satisfação poder fazer parte desse encontro, né, com todos os colegas, aí, vários colegas da própria Unipampa, né, colegas das outras universidades, outras instituições da Argentina, do Uruguai. É um grande prazer, né, poder estar aqui hoje e escutando um pouco mais sobre esse projeto, e parabenizar também o comitê, né, pela passagem dos 10 anos, né, participei do evento mais cedo aí, né, fantástica todo o processo de organização que tem sido feito, né. Bem, na semana passada, Milton participou conosco, né, da reunião do GT, que o professor Madruga acabou de mencionar, o GT Recursos Hídricos e Meio Ambiente, que está vinculado a um projeto que a Unipampa começou a gestar agora há pouco tempo, chamado de Corredor Cultural Trinacional do Pampa, né? E nos deixa muito feliz a participação da representação do comitê neste projeto também, na pessoa do Hamilton, na semana passada, né? E me parece que este é um dos caminhos, né, de aproximação que a gente pode fazer cada vez mais, né? Os dados socioeconômicos que foram mencionados, toda a dinâmica fronteiriça, todos os caminhos convergem, né? Todos os caminhos convergem, e isso é muito importante. Já são nossos parceiros, né, professor Madruga Aldelar e outras instituições do Uruguai, e também estamos nos aproximando com esse projeto de instituições da Argentina. Então, é importante esse caminho que todos nós estamos traçando no sentido de um bem comum para a nossa fronteira, que muitas vezes é um pouco esquecida pelas pessoas, né? Para quem é mais de longe, às vezes não olha, né, para esta nossa fronteira com o olhar que deveria olhar, né? E para finalizar, só gostaria de, neste sentido, né, comentar que ontem eu assisti a apresentação de um trabalho num evento em Paris, justamente falando da fronteira trinacional entre Barra do Quaraí, na região de Barra do Quaraí, né? Então, numa dinâmica muito interessante, apresentada por um colega da URGS, né, do programa de pós-graduação da URGS, de sua orientanda, né, fazendo uma análise dessa integração. Então, acho que vou procurar até a publicação desse trabalho e encaminho aos senhores, né, que eu achei bem interessante, né, no sentido de que nossa Barra do Quaraí ontem estava sendo mencionada no antigo continente. Então, um abraço a todos e nós ficamos à disposição aí para o que nós pudermos auxiliar neste projeto, né? Meu contato também já está aí no chat. Um abraço a todos. Muchas gracias. Muy bien, Hamilton. ¿Tiene algún otro participante de tu grupo? O professor Retamoso, poeta, músico. Muy bien. Boa tarde a todos. Então, gostaria de agradecer o convite para participar desse encontro com tantos conhecedores, não só teóricos, mas práticos, né? Pessoas que conhecem, que vivem, né, nessa fronteira. Isso, ao meu ver, por ser um cientista social, é fundamental, né? A gente precisa obter informações a partir da vivência das pessoas, né? Fazer planejamento em escritório, né, não é uma tarefa, às vezes é o mais conveniente, mas a gente sabe o resultado que dá, né? São volumes e volumes de trabalho, muitas vezes que vira né, enfim, livros, textos, e vai para arquivos, e a gente não consegue transformar isso em realidade. Em 2016, eu coordenei o plano estratégico do CORED Fronteira Oeste, do Conselho Regional de Desenvolvimento, e a gente teve a oportunidade e o desafio de visitar os 13 municípios da região, incluindo a Barra do Quaraí, Quaraí, Sambója, Uruguaiana,
E eu fiquei abismado com várias questões, dentre elas a minha ignorância com relação à região, por conta da multiplicidade de cenários, de paisagens, de sociabilidades que existem na região, e principalmente pelo conhecimento que as pessoas têm da região. As pessoas conhecem as dinâmicas do rio, dinâmicas da natureza, da ecologia, da própria sociabilidade que as fronteiras permitem, né? Eu vejo que tentar sistematizar estudos a partir da academia, para que a gente possa estar aproveitando esses conhecimentos que já estão, né, postos, mas que são mal aproveitados, né? A gente consegue ver isso muito claramente, não só pelas políticas públicas de área de fronteira, mas também pela própria gestão municipal, né? Falta de integração entre os próprios municípios do recorte, né? Municípios vizinhos, né? A gente, aqui no lado brasileiro, nós temos municípios muito distantes territorialmente um do outro, né? São municípios daí de 80, 100 quilômetros de distância. Isso, então, dificulta. E esse cenário pós-Covid hoje faz com que a gente reflita muito em relação a isso, né? Essa relação de que municípios, muitas vezes de outro país, são mais próximos fisicamente dos nossos municípios, e nós não temos políticas e nem regras para a utilização, né, desses espaços, né? Então, eu fico muito motivado por estar participando desse trabalho, não só porque tem tudo a ver com a minha tese de doutorado, que está saindo agora em março do ano que vem, que é sobre o Rio Uruguai e as sociabilidades que estão em volta dessa área de fronteira, né, e das pessoas que vivem ali. E em particular, agradeço aí ao Hamilton por ter nos oportunizado esses contatos todos, né, para que a gente possa não só estar divulgando, né, o que a gente vem fazendo ao longo dos anos na Unipampa em São Borja, mas também pela possibilidade de estar contribuindo, né, de poder se colocar à disposição aí dessa grande equipe para a gente poder tirar esse projeto do papel e edificar ele da melhor forma possível para a região e para toda a bacia do Rio Uruguai. Agradeço, obrigado. Gracias. Muchas gracias. Marcos, nós temos também a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, professor Ismael. Bueno, no, pedir brevemente que nos comente su punto de vista. Tengo una lista después también para firmar que se han ido anotando, así que de acuerdo a lo que hemos acordado del tiempo, me gustaría que podamos sintetizar las presentaciones. Muchas gracias. Muito obrigado. Meu nome é Ismael Ramadan, sou professor da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul e diretor da região da fronteira com a Argentina e do Uruguai da instituição. Eu pertenço também ao mesmo programa e laboratório de pesquisas de políticas de fronteira e da Unipampa, em parceria com a instituição Unipampa, e gostaria de exaltar, para ser o mais objetivo possível, a formação de redes que nós estamos começando a trabalhar de forma muito intensa, as parcerias que nós estamos conseguindo fazer, e agradeço ao Hamilton, agradeço ao senhor Marcos pela oportunidade em participar. Essas parcerias, com o passar do tempo, nós vamos desenvolver muito os estudos e o conhecimento da fronteira, gerando políticas capazes de ter uma valorização daquilo que realmente é fundamental na fronteira. Muito importante, para finalizar, um dos pontos que o professor Emílio coloca a respeito das questões de dados e estatísticas dos países pertencentes. Nós muito pouco conhecemos sobre informações estatísticas da Argentina e do Uruguai, e acredito que a recíproca
seja a mesma dos outros países. Nós precisamos ter um repositório de trabalhos, de informações econômicas, sociais, para que, a partir daí, consigamos desenvolver projetos mais integrados. Gostaria muito, seu Marcos e Hamilton, de agradecer a oportunidade e colocar a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul à disposição do próprio comitê e da participação no projeto de integração. Obrigado. Muchas gracias, Ismael. Obrigado, professor. Muchas gracias. ¿Alguien más, Hamilton? Siga, Marcos. Bueno, muchas gracias. Exactamente, como ustedes lo han mencionado, uno de los objetivos justamente es aprovechar las plataformas digitales que tenemos, la convocatoria que tiene este comité. Nosotros tenemos, y lo hemos visto a través de los distintos seminarios que se han desarrollado en este año, los distintos foros y las distintas alianzas que se han hecho con distintas instituciones, la llegada de la información a muchos lugares. Entendemos que este reservorio, que conformaría parte del observatorio, ya lo comenzamos a experimentar esta semana, colocando los elementos que hasta ahora se han obtenido. Fundamentalmente el boletín sanitario, que semanalmente se muestra la evolución de todas las ciudades de la cuenca respecto del COVID-19, simplemente usando una situación de coyuntura, pero muy útil, pedida por los intendentes. Por lo tanto, entendemos lo que plantea Ismael, creo que es muy oportuno, y en esa línea vamos, ¿no? Así que, bien, yo tengo para invitar a Fittipaldi, a Martín Fittipaldi, el más joven del equipo, que no lo nombré hoy, y que, bueno, quisiera que dirija una palabra. Adelante, Martín. A ver si se pudo... Sí, Marcos, muchas gracias por los halagos. Sí, adelante. ¿Me escuchan bien ahí, Marcos? Sí, perfecto. Sí, sí. Bueno, no, simplemente unirme al mensaje que tú inicialmente diste, saludando a todos los participantes y agradeciéndoles la presencia de hoy día, y simplemente porque para nosotros esta instancia significa algo importante, que es socializar una idea, como tú bien decías, Marcos, al inicio, un proyecto que lo que intenta es juntar voluntades a través de estas entidades académicas que quieran reunirse a aportar conocimiento sobre la cuenca, y pretende no más que eso, ser un ámbito de encuentro. Por eso la invitación de hoy, a partir de hoy a seguir trabajando, un ámbito de encuentro para generar conocimiento en torno a la cuenca. El desafío de estos ámbitos que muchas veces se crean a nivel de territorio es, bueno, no superponerse con otras estructuras o con otras iniciativas locales que también tienen su mérito y también tienen sus objetivos. Intentamos impulsar un ámbito que en la materia de lo que hace a la cuenca contribuya, no superponga. Y en este sentido tenemos obviamente como observatorio el claro objetivo también de lo que es la Agenda 2030, ¿no? Y en tal sentido todos tenemos un desafío de poder territorializar o focalizar ¿sí? Los ODS. Y para ello, obviamente, todos sabemos que la necesidad de esto que hablaban, ahora en último término sobre la disponibilidad de información para poder territorializar los ODS, la necesidad de contar con información actualizada, con información desagregada del territorio al cual uno intenta llevar esos objetivos. Así que obviamente el observatorio tendrá
esta perspectiva en cuenta y bueno, y nos guiará para nuestro trabajo. Nada más, Marcos, muchas gracias a todos los que han participado y un gran abrazo. Gracias, Martín. Le pediría la opinión a nuestro secretario de Ciencia y Tecnología, estimado doctor Gentiletti, que nos emita su pensamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Saludos a todos. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, sumándome particularmente en nombre de la Universidad Nacional de Entre Ríos, me acompaña el decano de la Facultad de Ciencias de la Alimentación de la universidad también, Oscar Gerard. Bueno, ponernos a disposición de este comité de la cuenca en los desafíos que están tomando, particularmente compartirles algunas estrategias de la Universidad Nacional de Entre Ríos que creo pueden servir en el ámbito de la ciencia y la tecnología, que pueden servirnos para encontrar esta articulación entre demandas territoriales y de la sociedad y la universidad. Nosotros estamos trabajando en una lógica en cuanto a cómo orientar a nuestros investigadores a trabajar en problemas concretos de la sociedad, en un modelo de proyectos de desarrollo tecnológicos sociales, en donde hay dos conceptos importantes que son los adoptantes y los demandantes de las capacidades de nuestra universidad. Y bueno, en todo caso, después poner a disposición esas estrategias políticas para articular nuestro sistema científico-tecnológico con determinadas demandas y demás que en este caso el comité y la cuenca pueden estar estableciéndose como en uno de estos roles y articular con la universidad en la iniciación de alguna línea de investigación y, por supuesto, como decían los colegas, investigaciones en equipos interinstitucionales y bueno, y internacionales en este caso. Así que la Universidad Nacional de Entre Ríos está a disposición. Y después comentarles, a lo mejor, dejo algunas ideas. Nosotros participamos del grupo AUGM de universidades, que entiendo que puede ser que algunas de las universidades colegas también nos sirvan para buscar distintas capas de articulación. Y bueno, la Universidad Nacional de Entre Ríos tiene numerosas disciplinas, citaron algunos ejemplos de articulaciones binacionales. Solo por una cuestión temática, comentarles que la Universidad Nacional de Entre Ríos es una de las 3 universidades de Argentina que ha montado una carrera de ingeniería en transporte y que, bueno, entendiendo la problemática que comentaba recién, puede ser otra forma también de ejes de trabajo. Yo estoy en la Facultad de Ingeniería, particularmente tengo presente haber citado la creación de esta carrera, la problemática de Entre Ríos, en un camino virtual de la comunicación de nuestro espacio continental, y creo que bueno, la triple frontera es un ejemplo particular y todo lo que citaron recién. Así que a disposición, Marco, un agradecimiento por la universidad. Estamos en los desafíos. No sé si Oscar quiere complementar algo que está un poco más cerca de estas costas. Yo estoy un poco más a nivel, ahora en este momento, en la ciudad de Paraná. Gracias. Hola. Adelante. Hola. Permiso, Marco. No, completando la exposición de Gabriel, ponernos a disposición del comité, trabajar mancomunadamente en el desarrollo de la cuenca y volcar nuestras capacidades de investigación y desarrollo, y sobre todo de extensión también, porque es parte del desarrollo de la cuenca, y trabajar conjuntamente con ustedes. Así que mi compromiso público hacia esta decisión que ha tomado el secretario de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Entre Ríos, y que no es más que darle una continuidad al trabajo que ya venimos haciendo desde hace mucho tiempo, sobre todo con las universidades hermanas del Uruguay y del Brasil. Así que un abrazo para todos y muchas gracias por el espacio. Gracias, Oscar, muy amable. Bueno, por ahí lo veía a Daniel Bentancur, no sé si está todavía en línea, pero veo que hace un momento estaba. Seguramente que alguna actividad lo ha distraído un poquito. Le iba a pedir la palabra también a Daniel, que es el coordinador de la Secretaría Técnica y también quien, digamos, escuchó
en su momento las inquietudes, las necesidades de la comunidad para, bueno, permitir y posibilitar llevar adelante y proponer al comité, lo que es la Secretaría, la dirección del comité, que es el equipo presidencia, secretaría, etcétera, que conforma la comisión, adelante esta idea. Claudia también está presente, Alicio. ¿Quisiera agregar alguna cosa, comentar algo? Claudia. ¿Te refieres a mí, Marcos? Buenas tardes a todos y todas. Un gusto saludarlos desde Montevideo. No, me parece un buen espacio y una buena oportunidad para co-crear, ¿no? Insumos para seguir pensando cómo desde los ámbitos académicos se pueden fortalecer las estrategias transfronterizas y regionales. No pensarnos de manera separada, sino precisamente aportando conocimientos y experiencias en pos de un desarrollo en común. Creo que las universidades tienen un rol fundamental en este sentido y bueno, celebro mucho la iniciativa y ojalá se puedan ir concretando mayores acciones en torno al observatorio que permitan visibilizar y potenciar lo que se viene construyendo, y no solamente sobre las dificultades que se tienen, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Claudia. Daniel, veo que por ahí apareciste. Daniel, el coordinador de la Secretaría Técnica. Me gustaría conocer que nos transmita su inquietud al respecto. Bien, muchas gracias, Marcos. En realidad venía manejando en el auto mientras hacía eso y me quedé adentro de un pozo. Eso fue lo que me pasó. Así que ahora me reconecto. Los saludo a todos. Realmente he escuchado muy interesante todas lo que Emilio en primer lugar nos comentó sobre las políticas seguidas históricamente. Y después, bueno, toda esta enorme oferta-demanda de que coordinemos estratégicamente toda la actividad académica, ¿verdad? El comité lo necesita como se necesita por parte de un cuerpo el oxígeno y el agua. El observatorio para nosotros no es una cuestión neutra y tampoco es una cuestión solamente de estudio abstracto de la realidad, sino que es la herramienta indispensable con la cual podemos hacer gestión política y no equivocarnos en la gestión política que hacemos. Toda la región transfronteriza y en particular la cuenca del río Uruguay nunca fue vista como un todo integral. Y a lo máximo lo que se lo ha mirado, como pasó en lo del Paraná, y tenemos que aprender de eso, ¿verdad? La otra hidrovía, se lo miró como carretera en el agua exclusivamente. Y eventualmente como recurso hídrico, digamos, desde el punto de vista de la calidad del agua y la existencia del agua. Hoy estamos frente a desafíos enormes porque los cambios que existen en todo sentido, los sociales, los científicos y los de la naturaleza, nos obligan a tener respuestas con una amplitud de conocimientos que solamente una coordinación estratégica de todo lo que se puede hacer por quienes están interesados en esta cuenca, que son muchos de los que están aquí sentados en este momento hablando, ¿no? Solo una coordinación nos permitirá tener elementos reales sobre los cuales elaborar propuestas de política de mediano y largo plazo. De otra forma, seguiremos siendo exclusivamente sujetos de los intereses comerciales y de los vaivienes del comercio internacional, y atrás de todo eso, de los intereses creados desde el punto de vista comercial, más que los locales y autóctonos, los de afuera, que son los que manejan todo ese tema. Entonces, yo creo que tenemos un desafío histórico. No es solamente poner en marcha el observatorio, es poner en marcha nuestras propias capacidades para tener un destino mejor del que hemos tenido. Entonces, en ese sentido, mi invitación final es a ser consecuente con lo que estamos expresando en este momento. Y solo se es consecuente si hacemos un verdadero mapeo de qué es lo que estamos haciendo cada uno, si trabajamos con la mente abierta
abrir las posibilidades de hacer sinergia con los demás, y si no nos equivocamos en cuanto a definir cuáles son las prioridades, más allá de lo que hace cada uno, cuáles son las prioridades. Entonces, el trabajo que tenemos que hacer y que nuestros compañeros, en este caso Marcos, Hamilton, Angelina, Daniel Macías, tienen que hacer junto con todos ustedes, y que este trabajo, digamos, no se detenga solamente por las reuniones formales que se realicen, que establezcamos una verdadera agenda de trabajo y que lo definamos en la primera reunión del año que viene del comité como una de las prioridades en la declaración de interés regional que vamos a sacar en la primera reunión, digamos, una de las prioridades inclusive para la búsqueda de fondos de cooperación que permitan tener un programa que abarque por lo menos 2 años, los primeros 2 años, y que vaya en consonancia con la hoja de ruta que como comité nosotros ya estamos definiendo. La hoja de ruta en cuanto a gobernanza ya está definida, ¿verdad? Para la frontera trinacional, pero en la próxima reunión que tenemos dentro de 2 semanas del Comité Ejecutivo Ampliado, estamos discutiendo la hoja de ruta política de la gestión y estamos tomando las decisiones a fines de febrero, principios de marzo. Queremos trabajar juntos, queremos trabajar con estas expectativas y establecer ese listado cuanto antes. Gracias por la enorme buena disposición y somos parte de la misma iniciativa y del mismo sueño. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Realmente creo que ha sintetizado de manera muy clara lo que veníamos planteando. Ha sido un buen resumen. Y bueno, el paso que queda, como dijimos al principio, es, y lo manifestó también Hamilton, de ir conformando un documento donde podamos ir volcando aquellos elementos que creemos que son necesarios para formalmente después hacer algún convenio de cooperación entre las universidades y el comité, ¿no? Creo que es el instrumental paso necesario, y ahí volcando las inquietudes de las distintas universidades con esa finalidad de mirar hacia la cuenca. Bueno, de mi parte, muchas gracias. No sé si alguien quiere agregar algo más, pero de esta manera le damos, bueno, en un día tan complejo para muchos, un día viernes, con todas las actividades que hay en los doctorados y otras hierbas, se complica. Así que, de mi parte, muchas gracias. Los invito a sumarnos a esta cuestión y a disposición de todos ustedes. Ya creo que por ahí tienen el correo de la Secretaría Técnica, cualquier inquietud personal también lo tienen, así que estamos a disposición para esta cuestión. Muchas gracias nuevamente y un abrazo a todos. Marcos, um detalhe final. Durante a semana estaremos fazendo contatos com todos os participantes, ultimando alguns detalhes de encaminhamento, professor Ismael, ok? E os demais colegas, o Poeta, o Retamoso, o Muriel e todos, de maneira que ganhemos tempo e já deixemos o caminho mais ou menos preparado para o que nos espera pela frente. Muito obrigado, Marcos. Muito amável. Muito obrigado aos demais. Obrigado a todos. Boa tarde, boa noite, bom fim de semana. Obrigado. Um abraço a todos. Saludos. Saludos a todos.